La orden era simple: rescatar a los estudiantes. Una misión casi de rutina. Pero lo que encontramos bajo esas luces, eso no era de este mundo. Aún hoy, casi 20 años después, el silencio oficial sobre esa noche es total. Nos hicieron firmar documentos, nos amenazaron con la corte marcial, con traición a la patria. Dijeron que lo que vimos nunca pasó. Pero sí pasó, y cada noche, cuando cierro los ojos, estoy de vuelta allí, mirando al cielo mientras el universo nos demostraba lo insignificantes que somos. Mi nombre no importa, el de mis compañeros, tampoco. Borrarnos fue parte del protocolo. Lo que importa es que fuimos testigos. A mediados de la década de los 2000, yo era sargento segundo de infantería, parte de un pelotón en una base militar de Chihuahua. Nuestro día a día no era de desfiles, era la guerra contra el narco, una guerra sin tregua que te endurece la piel y el alma. Estábamos acostumbrados al peligro, a no saber si volverías a casa. Una emboscada en la sierra era nuestra normalidad. Por eso, cuando el capitán nos dio la orden, pareció un respiro. La misión era de búsqueda y rescate. Un grupo de 5 estudiantes de geología se había perdido en el desierto durante un trabajo de campo. Su último contacto fue hacía 72 horas y su camioneta fue encontrada abandonada, al inicio de un camino de tierra que se pierde en una de las zonas más inhóspitas de la región. El área de búsqueda estaba en los límites de Chihuahua y Durango, en esa enorme extensión de nada conocida como el Bolsón de Mapimí. Pero dentro de ese bolsón, hay un lugar del que se cuentan historias. Un lugar que en los círculos del misterio llaman la zona del silencio. Nosotros, en el ejército, simplemente le decíamos el valle. Durante el briefing, el teniente a cargo nos dio los detalles. Señores, esto es estándar. 5 civiles, probablemente deshidratados. Creemos que su vehículo se averió y decidieron caminar. Mostró un mapa. Iremos en 2 umbes. Pelotón completo. Equipo para 48 horas. El objetivo es simple: localizar, estabilizar y extraer. Mientras hablaba, vi a uno de los cabos más nuevos intercambiar una mirada nerviosa con su compañero. Más tarde, mientras preparábamos el equipo, me le acerqué. ¿Algún problema, cabo?, le pregunté. Dudó un segundo. Con respeto, mi sargento. Es el lugar. Mi abuela es de un rancho cerca de Ceballos. Cuenta historias de esa zona. Dice que el cielo se traga las palabras y que por las noches bajan fuegos que no queman. Me reí, sin ganas. Cabo, aquí el único fuego que debe preocuparnos es el del sol. Deje los cuentos de la abuela para cuando volvamos. Pero no era el único. Varios veteranos estaban tensos. Conocíamos la fama del lugar. Historias de radios que enmudecen y brújulas que se vuelven locas. Se contaba que un misil estadounidense, un cohete Athena, se desvió en 1970 y cayó justo ahí, desatando una operación de recuperación gringa masiva. La leyenda dice que algo en la Tierra lo atrajo. Nosotros lo atribuíamos al magnetismo, a los depósitos de hierro. Éramos soldados, no cazafantasmas. El equipo estaba listo. 12 hombres. Llevábamos nuestros fusiles FX-05 Siucoatel, que en ese entonces eran bastante nuevos. Teníamos visores nocturnos, radios, GPS y una confianza ciega en nuestro entrenamiento. Pensábamos que íbamos a un simple rescate. No teníamos idea de que estábamos a punto de poner a prueba nuestra cordura. Al atardecer, los 2 umbes salieron de la base. A medida que nos adentrábamos en el territorio, la belleza del desierto empezó a sentirse. Expectante, como si el paisaje mismo contuviera la respiración, esperando. El silencio dentro del vehículo era casi total. La normalidad estaba a punto de terminar. Las primeras horas fueron de una normalidad decepcionante. Dejamos los vehículos y empezamos a peinar el terreno a pie. La noche cayó y el cielo del desierto se convirtió en un espectáculo de millones de estrellas. Nuestro operador de radio, Ramírez, reportaba nuestra posición cada 30 minutos. Aquí Jaguar 1 a base, sin novedad. Continuamos búsqueda. Cambio. Fue casi a las 11 de la noche cuando ocurrió el primer incidente. Base, aquí Jaguar 1. ¿Me copia? Repito, ¿me copia?, dijo Ramírez. Silencio. Frunció el ceño. Base, aquí Jaguar 1. Reporte de comunicaciones. Solo estática. Una estática densa, pesada. El teniente se acercó. ¿Qué pasa, Ramírez? No sé, mi teniente. Perdí la señal por completo. Intenta con el satelital, ordenó. Ramírez sacó el teléfono satelital. La pantalla parpadeó y mostró, sin señal. Imposible. Estábamos a cielo abierto. Mi brújula, susurró Vargas, el explorador.
Todos miramos las nuestras. La aguja de la mía giraba lentamente, buscando un norte que ya no estaba ahí. Los GPS de nuestras muñecas parpadeaban con mensajes de error. Estábamos ciegos y desconectados. Tranquilos, dijo el teniente, manteniendo la calma. Es el magnetismo del lugar. Lo sabíamos. Seguimos el plan. Usaremos las estrellas. Pero mientras hablaba, sentí que el aire cambiaba. Una presión en los oídos. El silencio del desierto ya no era pacífico. Ahora era opresivo. Un silencio que escuchaba. Fue entonces cuando las vimos. Primero, una sola luz en el cielo del norte. No era un avión. No parpadeaba. No era un satélite. No se movía. Estaba suspendida, inmóvil, de un extraño color azul cobalto que parecía vibrar. ¿Qué carajos es eso?, dijo alguien. Nadie respondió. Los 12 nos detuvimos y miramos hacia arriba. Entonces apareció una segunda luz, y luego una tercera, formando un triángulo perfecto. Se quedaron ahí, como 3 ojos fríos mirándonos desde el cosmos. No hacían ruido. Era una sensación de ser observado, analizado. Deben ser drones, dijo el teniente, aunque no sonaba muy convencido. Vigilancia, quizá de los gringos, o de los contras, pero sabíamos que no eran drones. La tecnología de la época no permitía un vuelo tan estable y silencioso. Y la forma en que se movieron después desafiaba toda lógica. El triángulo de luces comenzó a rotar. Luego, las 3 luces se fusionaron en una sola, más grande, que descendió un poco y se dividió de nuevo, ahora en 5 luces más pequeñas. Empezaron a danzar en el cielo. No era un baile al azar, era inteligente, coordinado. Formaban patrones, se perseguían, aceleraban a velocidades imposibles y se detenían en seco. Violaban todas las leyes de la inercia. Nos quedamos helados. El miedo, un miedo primario que no había sentido ni en la peor emboscada, me recorrió la espalda. Para esto no había entrenamiento. Fue Vargas quien nos sacó del trance. Mi teniente, allá, señaló hacia una pequeña meseta rocosa a unos 500 metros. Usando mis binoculares de visión nocturna, enfoqué. Vi una fogata casi apagada, unas tiendas de campaña y luego las siluetas. 5 figuras de pie, inmóviles. Eran los estudiantes. Objetivos localizados, informé, con un nudo en la garganta. 500 metros al frente. Bien, vamos, ordenó el teniente, con su profesionalismo intacto. Aproximación lenta, no hagan ruido. Llegamos al campamento. Estaba desordenado. Libros de geología abiertos, martillos de geólogo, una cantimplora derramada en la arena. No había señales de lucha. Y a unos 30 metros, estaban ellos. Los 5 estudiantes, de pie, en una línea, todos mirando hacia el cielo, hacia las luces danzantes. Estaban completamente quietos. Sus rostros, bañados en esa extraña luz azul, no mostraban expresión alguna. Ni miedo, ni sorpresa, nada. Solo un vacío aterrador. Jóvenes, somos del ejército. ¿Están bien?, gritó el teniente. No hubo respuesta. No parpadearon. Me acerqué a uno, un chico que no tendría más de 20 años. Le puse una mano en el hombro. Estaba rígido, como una estatua. Su piel, fría. Oye, muchacho, ¿me escuchas?, le dije, sacudiéndolo un poco. Su cabeza se giró hacia mí, con un movimiento lento y mecánico. Sus ojos, nunca olvidaré esos ojos, abiertos de par en par, las pupilas totalmente dilatadas, reflejando las luces. Pero no me veían. Su mirada me atravesaba, y entonces, todos a la vez, comenzaron a hacer un sonido. No era un grito, era un zumbido bajo, gutural y armónico. Una melodía extraña y atonal que parecía hacer vibrar el aire. Cantaban mientras miraban las luces, como si estuvieran en un trance colectivo. Nos miramos entre nosotros, los soldados. El miedo se había convertido en terror. La misión de rescate se había convertido en una pesadilla. Si esta historia te está atrapando, si alguna vez has mirado al cielo y te has preguntado qué hay más allá, te invito a que te suscribas al canal. Hay secretos que se niegan a permanecer enterrados, y aquí intentamos darles voz. Lo que pasó después esa noche desafió todo lo que creíamos saber sobre el mundo. Y sobre nosotros mismos. No te despegues. El canto de los estudiantes se hizo más fuerte. La melodía disonante parecía resonar dentro de nuestro cráneo. Varios de mis hombres se llevaron las manos a la cabeza. Sáquenlos de aquí. Ahora, rugió el teniente. Agarren a uno cada uno. Nos vamos ya. Reaccionamos. Me aferré al estudiante más cercano, intentando hacerlo caminar. Era como mover una roca. Su cuerpo estaba tenso, inamovible. No se mueven, mi teniente, gritó Sánchez, mi compañero.
En ese instante, las luces en el cielo detuvieron su danza. Las 5 esferas de luz azul formaron una línea horizontal perfecta. El silencio se hizo aún más profundo. El canto cesó tan abruptamente que nos dejó un pitido agudo en los oídos. Entonces, las 5 luces ascendieron a una velocidad increíble y se fusionaron en un solo punto de luz cegadora. Por un segundo, fue como si un nuevo sol hubiera nacido en la noche. Tuvimos que cubrirnos los ojos. Cuando la luz bajó y pudimos mirar, lo que vimos nos geló la sangre. Ya no había luces. En su lugar, suspendido en el aire a no más de 300 metros sobre nosotros, había un objeto. Era un disco perfecto, de un metal oscuro que no reflejaba ninguna luz. Era como un agujero en el cielo. Su tamaño era colosal. Fácilmente podría haber cubierto un estadio de fútbol. No tenía luces, ni ventanas, ni motores. Flotaba con una gracia imposible, una montaña de metal suspendida en el aire. El miedo se transformó en un terror reverencial. Estábamos viendo lo imposible. Mi fusil FX-05 se sentía como un juguete inútil. ¿Qué podíamos hacer contra eso? De la parte inferior del disco, un haz de luz cónica, de un color ámbar, casi líquido, descendió lentamente hacia los estudiantes. La luz los envolvió. Ellos, que habían estado rígidos, se relajaron. Lentamente, al unísono, levantaron sus cabezas hacia el objeto. Sus rostros, antes vacíos, ahora mostraban una expresión de éxtasis, de paz absoluta. Y entonces, una voz resonó en nuestras mentes. No era un sonido, era una comunicación directa, un pensamiento implantado en nuestra conciencia. No eran palabras, eran conceptos puros. Paz, no teman, no hay daño, son el puente, están aprendiendo, la semilla ha sido plantada. La voz era como un coro de 1000 susurros hablando a la vez. Era abrumadora, pero no agresiva. Miré a mis compañeros. Vi sus ojos desorbitados. Sabía que ellos también lo estaban escuchando. Vargas estaba de rodillas, con la cabeza entre las manos. Ramírez lloraba en silencio. El teniente estaba de pie, con el rostro levantado hacia la nave, su expresión una mezcla de desafío y rendición. La comunicación nos inundó con imágenes de galaxias, de geometrías imposibles, sentimientos de soledad cósmica y conexión universal. Era como ver un fragmento de la biblioteca del universo. Era demasiado. Era hermoso y aterrador. El conocimiento requiere un sacrificio. El silencio es el recipiente. Regresarán, pero no serán los mismos. Tan pronto como comenzó, se detuvo. La voz en nuestras cabezas se desvaneció, dejando un eco de pérdida profunda. El haz de luz ámbar se replegó. Los 5 estudiantes se desplomaron en el suelo como marionetas. Y la nave, el colosal disco negro, se fue. En un instante estaba allí, y al siguiente, había desaparecido. Sin un sonido, sin un destello. Como si nunca hubiera existido. El silencio que quedó después fue el más profundo que he experimentado. Y en ese silencio, escuchamos un sonido humano. Una de las estudiantes empezó a sollozar. El sollozo nos devolvió a la realidad. Corrimos hacia ellos. Despertaban como de un sueño profundo. ¿Dónde? ¿Dónde estoy?, preguntó uno, confundido y con pánico. Tranquilo, hijo, somos del ejército mexicano. Están a salvo, le dije, ayudándolo a levantarse. Temblaba sin control. Los demás despertaron igual. Desorientados, asustados, sin recordar nada. Para ellos, estaban acampando y, de repente, estaban aquí, rodeados de soldados. No recordaban las luces, el canto ni la nave. Había un lapso de varias horas borrado de sus memorias. El teniente tomó el control. ¿Están heridos? Denles agua. Ramírez, intenta con la radio ahora. Ramírez encendió el transceptor. El sonido de la estática había desaparecido. Una voz nítida y preocupada llenó el aire. War 1, aquí base. Llevamos 2 horas sin contacto. Reporte su situación. El teniente le arrebató el auricular. Base, aquí Jaguar 1, ¿me copia? Jaguar 1. Gracias a Dios. ¿Cuál es su situación? ¿Encontraron a los civiles? Afirmativo. Base, los 5 civiles localizados. Desorientados y deshidratados, pero aparentemente ilesos. Nos preparamos para la extracción. Cambio. Recibido. Jaguar 1. ¿Necesita apoyo aéreo? El teniente dudó. Miró el cielo vacío, a los estudiantes asustados y a sus propios hombres en shock. Negativo. Base, no necesitamos apoyo aéreo. Podemos manejarlo. Estaremos en el punto de encuentro en 3 horas. Corto. Nos miró a todos, con la mirada dura. Escúchenme bien. Lo que pasó aquí, no pasó. ¿Entendido? Encontramos a los estudiantes perdidos, sufrían de insolación y agotamiento.
Eso causó alucinaciones. Ese es el informe. Esa es la verdad. No hubo luces. No hubo nada más. Cualquiera que hable de otra cosa se enfrentará a un consejo de guerra. Es una orden directa. Nadie dijo nada. Solo asentimos. ¿A quién le íbamos a contar? La caminata de regreso fue la más larga y silenciosa de mi vida. Los estudiantes nos hacían preguntas que no podíamos responder. ¿Qué nos pasó? Les decíamos que era el shock, la deshidratación. Mentiras para cubrir una verdad demasiado grande. Nosotros, los soldados, no hablamos. De vez en cuando, cruzaba una mirada con Sánchez o con Vargas. En sus ojos veía el mismo terror que sentía yo. Compartíamos un secreto que nos aislaba del resto del mundo. Cuando llegamos a los Umbes, el sol comenzaba a salir. Llegamos a la base y nos esperaban ambulancias y hombres de civil con aspecto severo. Federales, o algo peor. Nos ordenaron entregarles a los estudiantes. Sin preguntas, vimos cómo se los llevaban a un hangar aislado. La chica nos miró antes de que cerraran la puerta. En sus ojos no había gratitud, sino una pregunta aterradora. A nosotros, al pelotón, nos llevaron a interrogatorios. No como héroes, sino como sospechosos. El interrogatorio fue una farsa, una intimidación. Uno por uno, hombres que nunca habíamos visto nos dijeron la misma historia. Estaban bajo estrés extremo. La falla en las comunicaciones, combinada con las leyendas locales, provocó histeria colectiva. Vieron el planeta Venus o un fenómeno atmosférico, y su mente agotada llenó los espacios en blanco. Nos hicieron escribir el informe una y otra vez, hasta que la versión oficial quedó grabada en papel. Luego, los acuerdos de confidencialidad. Firmar o enfrentar cargos de traición. Todos firmamos. Nos mantuvieron en cuarentena una semana. Observación psicológica, le llamaron. Era para asegurarse de que ninguno se quebrara. Nunca volvimos a ver a los estudiantes. Nos dijeron que los enviaron a casa. Pero un amigo en la torre de control me dijo que un avión médico sin insignias despegó 2 días después, con rumbo a la Ciudad de México. Los registros de vuelo fueron clasificados. A los 12 del pelotón nos separaron. En los meses siguientes, fuimos reasignados a diferentes unidades por todo el país. La orden no escrita era clara: disolver al grupo de testigos. Continué en el ejército un par de años más, pero algo se había roto en mí. Había mirado detrás del velo de la realidad, y lo que vi me cambió para siempre. La certeza de que no estamos solos, y de que las verdaderas potencias no visten uniformes. Pedí mi baja, intenté tener una vida normal. Pero el secreto siempre está ahí. Hay noches que me despierto sudando frío, con esa voz en mi cabeza. La semilla ha sido plantada. ¿Qué semilla? ¿Qué les hicieron a esos estudiantes? ¿Qué nos hicieron a nosotros? Son preguntas que me han atormentado por casi 20 años. He vuelto a leer sobre la zona del silencio. Sobre las anomalías, las leyendas, las luces que otros han reportado. Sé que lo que vimos fue real. 12 soldados entrenados no alucinan lo mismo al mismo tiempo. El informe oficial duerme en algún archivo polvoriento. Dice que rescatamos a 5 estudiantes. Pero yo sé la verdad. Esa noche, en el desierto mexicano, fuimos meros espectadores de un drama cósmico. Y pagamos el precio del conocimiento con nuestro silencio. Hoy rompo ese silencio, no por fama ni dinero. Lo hago porque la verdad tiene un peso, y lo he cargado durante demasiado tiempo. Lo hago porque la gente merece saber que el universo es mucho más grande y extraño de lo que nos cuentan. Existen historias que no deben ser contadas. Esta era una de ellas. Nos obligaron a callar, pero la verdad siempre encuentra una grieta por la cual filtrarse. Si crees que hay verdades que nos ocultan, si crees que no estamos solos, suscríbete y comparte este relato. Déjame tu teoría en los comentarios. ¿Qué crees que pasó con los estudiantes? ¿Qué era esa nave? Quizás, si somos suficientes los que preguntamos, algún día, alguien se verá obligado a responder.